Amén. Te damos gracias, Señor, porque permite que nos reunimos. Te pedimos que perseveremos y que nos des ganas para seguir aprendiendo y aplicando estas cosas para tu gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. A ver, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a arrancar hasta que venga Natalio, que era quien lo tenía que preparar. O me recuerdo mal, Ernesto, era él el que lo tenía que preparar, ¿no? Sí, creo que ¿Vos era te él. acordás de la última reunión? Era él, sí, sí, sí. Sí. Bueno, vamos a arrancar. Dijimos que los primeros capítulos no lo íbamos a leer, pero bueno, ya que vamos hasta que venga Natalio, me dijo más o menos y cuarto que va a caer, serán 7, 8 minutos, vamos a hablar. Bueno, en principio el primer capítulo habla de por qué el doctor Castaño Sardá enfocó este tema. Parece que era un tema que él quería hacer desde la época de su tesis y no encontraba el material requerido. Y bueno, él vio que el distributismo tenía grandes posibilidades, que era una doctrina que no tenía la difusión suficiente, inclusive el corpus principal de su doctrina estaba medio desconocido, había algunos libros, sí. Entonces él empieza todo una búsqueda de las fuentes, porque había un periódico que dictaba Chesterton, que era el GK Weekly, o sea, el Gilbert Keith semanal, eh, y donde no solo él, sino que un grupo de personas desarrollaron, digamos, los artículos principales del instructivismo. Esto fue entre el año 1925 y 1926. Como que ahí desarrollan, ya el distributismo estaba un poco más maduro, en realidad el distributismo aparece como primera idea, así registrado, aunque no se llamaba así originalmente, entre 1906 y 1907, en una disputa que tienen Chesterton y Belloc, en un libro que era, perdón, en un periódico que era de la Sociedad Fabiana, que se llamaba, ¿cómo es? Eh, Ay, no me acuerdo cómo se llamaba. Bueno, un periódico de la Sociedad Fabiana, que eran los socialistas. Entonces, Belloc y Chesterton empieza una polémica contra Shaw y H.G. Wells, dos grandes literatos, uno de ciencia ficción y el otro de la literatura en general. Bernard Shaw. Y bueno, Bernard Shaw particularmente era muy amigo de Chesterton, muy, pero muy amigo de Chesterton, y con el cual tuvo muchas polémicas a lo largo de su vida. Muchas, muchas polémicas. Shaw y Wells siguieron siendo socialistas. La sociedad fabiana era una especie de sociedad socialista, que fue la que terminó fundando el Partido Laborista en Inglaterra. Y Chesterton, junto con Belloc, seguramente por influencia de Belloc, no solo se hizo distributista, sino que con el tiempo católico, porque Chesterton era anglicano. En realidad primero fue una especie de ateo, agnóstico, con el tiempo se volvió un poco más cercano a la fe anglicana y finalmente se convirtió al catolicismo, siendo uno de los grandes intelectuales del catolicismo. Igual lo hizo bastante tarde, si bien él era como católico de hecho, no lo era porque no se había bautizado, no había realizado su conversión hasta más o menos esta época, la época que funda el periódico este, el GK semanal. Eh, bueno, entonces en este artículo se reunieron unos 500 artículos de este que hablaban exclusivamente, había muchos otros artículos, 600 ejemplares, pero más o menos el doctor Castaño Sadá, no Sardá,
reunió, logró dar con estos 600 números que estaban completamente desconocidos. Solamente él consiguió un lugar que estaba microfilmado, que era una biblioteca de Estados Unidos. ¿eh? La biblioteca Eh, del Congreso de Estados Unidos. del Congreso de Estados Unidos, sí. La biblioteca del Congreso, el único lugar donde estaban microfilmados, porque después había una colección, creo que en Oxford, pero que era todo papel. Así que bueno, que digamos, eh, tuvieron la gentileza los norteamericanos de mandarle una copia del microfilm, entonces él tuvo oportunidad de leer todos los artículos y sacar resúmenes y qué sé yo con los que construyó este libro. O sea que este libro tiene una originalidad muy grande y es una verdadera tarea de investigación, ¿no? Así que bueno, que, que es la fuente principal. Hay otra fuente que él usa, una de ellas es el libro que nosotros leímos, que es La restauración de la propiedad, y otra es El Estado Servil de Belloc, Sí, otra es la obra que la tenemos hoy en carpeta, que es ¿Qué es lo que está mal en el mundo? De Chesterton, y la disputa esta que tuvieron entre 1900 y 1908, que podríamos decir que son las bases filosóficas del distributismo, que lo encaró como es, había salido en este semanario fabiano, que se llama New Age, se llamaba, mira vos el nombre que tenía, New Age, nueva claro. época. Se llamaba el libro este, perdón, el periódico este, y dice, bueno, ahí, de hecho creo que al final me parece que está la disputa completa. Uno la puede leer en inglés. Él tuvo como apéndice, tuvo la gentileza de colocar. Después hay algunos ensayos que hizo Belloc también para Illustrated London News, o sea, Noticias Ilustradas de Londres, donde él era habitualmente periodista, y hay algunas cosas. La cuestión es que eh, este cuerpo de datos, perdón, de filosófico en distributismo es de lo que se basa este autor como para hacerlo. Sí, El ahí distributismo, sí, sí. perdón. No, que conviene destacar que él en realidad lo que vio como el mal mayor era el capitalismo. Si bien él no estaba de acuerdo con el distributismo, pero él veía que el mal mayor era el capitalismo. Eh, Claro, él se une con los socialistas por la crítica al capitalismo. claro, Después los exacto, socialistas le echan un poco en cara que se pone a dividir los esfuerzos y que eso va a favorecer al capitalismo. A lo que exacto. él les responde más o menos que el capitalismo y el socialismo son más o menos lo mismo. Ese es el trasfondo de la cuestión, que más o menos lo vimos eso cuando vimos Sí, el libro de Lioc, ¿no? sí, tal cual. Así que bueno, bueno, después el capítulo segundo habla de los orígenes, ya algo mencionamos, que el distributismo se gesta en el periódico este New Age, una disputa que se da entre Belloc, Chesterton, por un lado, y Bernard Shaw y H.G. Wells, el famoso escritor de ciencia ficción, eh, como es en torno a esto. Y el primer artículo que sacan es uno que saca Belloc que se llama Thoughts About Modern Thought, o sea, algo así como pensamientos acerca del pensamiento moderno. Y esto es como que dispara la chispa de la disputa, porque bueno, por supuesto tenía una crítica a la plutocracia que reinaba y reina todavía en nuestras democracias modernas, que no son más que plutocracias disfrazadas, pero también tenía una crítica al socialismo como solución. Entonces esto dispara Tal un cual. poco. No, acá
quería hacer una acotación, que también Ujú. el trasfondo de la motivación por la que él se vuelca a escribir sobre el distributismo es un pedido que había hecho el Papa León XIII. Claro. A partir de El la Rerum Rerum Novarum. Novarum, él Exacto. pide a los intelectuales católicos que por favor escriban contra el capitalismo, porque veía que era un monstruo el capitalismo, que estaba generando unas injusticias increíbles. Entonces les piden que escriban desde el punto de vista católico, y bueno, y esa fue una de las motivaciones que tuvo él para empezar a escribir, con Belloc. Sí. Bueno, ubicándose en la época, comienzos del siglo XX, primer cuarto del siglo XX, la polémica se desata antes de la Primera Guerra Mundial, pero la maduración de las ideas es después de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Mm. Entonces, en ese mundo, lo que se veía es fundamentalmente la crítica de Marx al capitalismo, y el socialismo había tomado un auge inusitado en todas las sociedades europeas. Después del triunfo que tuvo. Hola Natalio, ¿cómo estás? Eh, Después del triunfo inusitado que tuvo el comunismo, parecía que iba a arrasar con todo. Hasta el año 20, más o menos, 20 algo, se pensaba que en poco tiempo iba a estar gobernando prácticamente toda Europa. Sobre todo la sociedad inglesa, todavía imperialista, muy conservadora, lo veía con horror. Entonces, digamos, la juventud y la intelectualidad inglesa se había volcado más que al comunismo, al socialismo, digamos, ¿no? A una solución socialista. Que en ese momento no era tan claro la división entre comunismo y socialismo. No era, no. Siempre el socialismo fue respetuoso de las instituciones democráticas, mientras el comunismo no, en general, ¿no? Pero no se veía tan claro, entonces, bueno, ellos, como bien decía Ernesto, a pedido de León XIII, no porque ellos eran muy chicos cuando León XIII hizo el pedido, pero tendrían unos pocos años cuando sacó la renovaron. Ellos, Belloc es del 70 y Chesterton del 78, que creo que es la época que sale, en el 78 creo que sacan Rerum Novarum, o sea que era un bebé posiblemente, creo si mal no recuerdo. Si no era un niño, eran niños cuando se agarraron Novarum, pero bueno, todavía la intelectualidad católica no había producido un cuerpo alternativo de doctrina económica como para contra. Sí, se sabía los principios, algunos de los principios, eh, que estaba mal el comunismo, de hecho el mismo León XIII los puso en manifiesto, pero no había esa conciencia, era como una doctrina relativa, bastante nueva, digamos. Entonces, Chesterton y Belloc toman la capa, digamos, y salen a enfrentarlo, ¿no? Antes, Claro. como dijimos antes, ante el estupor de los socialistas que decían, pero, escuchame, estamos compartiendo el campo. Un poco pasó en Argentina en los 70 esto. Los católicos optaron por el socialismo, por el comunismo, como reacción a las injusticias del capitalismo, ¿no? Eh, Sí, aparte que ellos estaban, era todas las injusticias que había creado la revolución industrial. Este, Exactamente, y produjo una concentración de riqueza en muy pocas manos, con unas injusticias sociales. O sea, en ese momento los ingleses no tenían propiedad de ningún tipo y estaban en manos de los, como dice la Rerum Novarum, ¿no? De un conjunto de poderosos que dominan toda la sangre de la economía. exactamente. Bueno, Belloc y Chesterton se conocen muy jovencitos. Dice la leyenda que en una taberna, aunque parece que Chesterton por lo menos de vista lo conocía y lo había escuchado, porque Belloc ya era diputado, eran muchachos que no llegaban a los 30 años, a comienzo de siglo. Y bueno, nació una amistad entrañable que duró toda la vida. No eran iguales en su pensamiento, o sea,
en el fundamento pensaban igual, pero uno era bastante distinto que el otro. Uno era un literato, un tipo jocoso, el otro era más cerebral, más filosófico, si se quiere. No tan deslumbrante como Chesterton, pero bueno, en gran medida uno al otro se han visto influenciados y en el tema del distributismo mutuamente. Siempre Chesterton sostuvo que el que inventó el distributismo fue Belloc, aunque no se queda bien claro si fue el que inventó la palabra distributismo o el que inventó la filosofía distributista, ¿no? No queda bien claro. El autor se permite dudarlo porque se da cuenta que el pensamiento de Chesterton maduró antes que el de Belloc en cuanto a las cosas, en cuanto al desarrollo de la filosofía, por lo que le da que pensar que si bien el nombre se le ocurre a Belloc, eh, digamos, parecería que el fundamento filosófico en gran medida depende de Chesterton, ¿no? Y que Belloc le dio una característica un poco más racional, un poco más sistemática, más que racional, ¿no? Porque Belloc, perdón, Chesterton no. Hay que destacar que Belloc era un hijo de padre francés y madre inglesa, que quedó huérfano muy jovencito y la madre lo trajo a Inglaterra, católico tradicional por generaciones, así que lo educaron en colegios católicos, mientras que Chesterton, como dijimos, era anglicano y se convirtió recién de grado. Eh, Seguramente mucha influencia de Belloc. Sí, tal cual. Bueno, acá el libro cuenta un poco las peripecias estudiantiles de ellos, ¿eh? Cuentan cómo entran en la sociedad fabiana, algo dijimos, ¿no? Eh, bueno, después el libro habla del debate, bueno, en fin. Muy interesante para que lo quiera leer. Natalio, no sé si preparaste la parte del capítulo 3. Natalio, que se fue Natalio del... Porque yo no llego a ver los participantes, déjame ver, a ver. Se fue, Adri, se fue. Estaba Ah, bueno. manejando un auto, se veía. Sí, 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 sí. Bueno, yo no lo había preparado pensando que Natalia lo iba a preparar, pero bueno, estuve leyendo, ¿no? Algo vamos a decir. El capítulo 3, no sé si vos querés, por ahí lo tenés bien fresco, Ernesto, hacelo vos en todo caso, ¿eh? Mirá, te voy a ser sincero. Yo no me acuerdo porque no lo leí porque esta semana tuve un montón de complicaciones que me llevaron muchísimo tiempo y no lo leí, o sea, lo leí hace un tiempo, pero no me Bueno, acuerdo ni siquiera de yo qué es. Yo si voy querés, diciendo lo que yo voy sí. recordando y cualquier cosa que quieras agregar, dame una mano porque Ah, yo no lo preparé como para dar. Leí, perfecto, pero no lo perfecto, preparé como para dar. perfecto. Lo primero que el autor ve es que el distributismo podría considerarse una tercera vía entre el socialismo y el capitalismo. Cosa que yo no estoy totalmente de acuerdo, pero bueno, respetemos lo que el autor dice. Es como una tercera vía, o dentro del grupo de doctrinas que son alternativas al eh, capitalismo y al socialismo que se denominan tercera vía, como pudo haber sido en Argentina la doctrina de Perón también. Claro. Eh, Él eh, decía que era una tercera vía porque tenía el uso del capital, que en sí es bueno, es una herramienta, y se preocupaba por la cuestión social del socialismo. Entonces, que tenía, Exactamente. que justamente era una conjunción de esas dos cosas. Lo que pasa es que en ese esquema siempre caemos en el esquema de la modernidad. Mm, Entonces nuestra dimensión siempre termina siendo inmanente, o sea, horizontal. ¿Eh? El problema de concebir así las cosas es que no podemos ver la trascendencia. Después, cuando más adelante veamos cuál es el objetivo del distributismo, nos vamos a dar cuenta que en el fondo es la felicidad de las personas y esa felicidad expresada como la vida eterna. ¿Eh? No es el progreso, no es la productividad, no es la eficiencia, no es la generación de mayor capital, sino que las personas sean libres y felices. Ese es el objetivo del claro, distributivo. y En bueno, ese sí, sentido, no, sí. que ellos decían que justamente el distributismo
hacía hincapié en las cosas que hacen feliz al hombre, que son la familia, la propiedad y la libertad. Exactamente. La verdadera libertad, que son las cosas que hacen felices a los hombres en general. Por eso incorpora una dimensión que no tiene ni el capitalismo ni el socialismo. Claro. El capitalismo que ve su fin en la acumulación de capital y el socialismo que ve su fin en la mayor producción para distribuir, genera mayor Claro. riqueza para distribuirla equitativamente entre todos. Ninguno ven la felicidad, por eso pasa lo que pasa en el mundo capitalista y en el mundo socialista. El hombre ha sido profundamente infeliz, tanto en una sociedad como otra, porque no es un objetivo de esta doctrina la felicidad entendida no solo como felicidad humana, en el caso de Chesterton, sino como felicidad sobrenatural, o sea, tendiente a la Claro. vida eterna. Esto es muy importante que los católicos tenemos que tener presente, que antes que una máquina que produzca más o algo que sea más eficiente, uno busca la felicidad. Y esto a veces puede entrar no debería, pero a veces puede entrar en contradicción. ¿eh? Los medios con los fines. Porque una máquina, una técnica financiera, una manera de organizar el trabajo, una inversión, son medios para alcanzar la felicidad, no son fines en sí. Claro, Si yo exacto. tengo que incendiar una provincia o destruir una provincia para que saquen oro, la verdad que no hago ningún negocio. ¿eh? Por lo menos a largo plazo, quizás en el corto plazo sí haya cierta prosperidad para los habitantes de tal provincia, de tal localidad, pero a largo plazo estoy destruyendo todo. ¿eh? Entonces, ¿para qué? Para que alguien se beneficie de eso, que no es la gente que vive en el lugar. ¿no? No, Entonces, totalmente. siempre este concepto de felicidad es central en el distributivo. Felicidad entendida en el buen sentido, como felicidad natural tendiente a la vida sobrenatural. ¿Mm? Claro, totalmente. Bueno, dice que esto, como había comentado Ernesto antes, acá está, la Reunión Humana es de 1891. No eran tan chiquitos, eran veinteañeros. Sí. Quinceañero Chesterton y veinteañero el otro. Perdóname, Natalio. Natalio, Hola, vos habías gente. preparado el tercer capítulo, ¿no? ¿Lo habías preparado el tercer capítulo? Ah, bueno. Me dormiste, pero Pero, yo knockout venía en el primer round me metiste, ¿eh? no, yo decía, pero claro, sí, sí, seguramente. Hasta hoy no me acuerdo en qué momento dije que sí. Buenas tardes, muchachos, a Mirá, todos los presentes. Hola. Yo si digo, tenías demencia, ahora, si tenías ¿eh? demencia temporaria, la cámara no lo registró. Crucifícalo. No, mal. Y entonces yo agarré y dije, entonces por un momento tengo el chipazo de, che, ¿cómo no me hicieron recordatorio? No, si yo hice compromiso, tengo que hacerme yo recordatorio. Viste, Yo ando, estaba como vos sos tan cumplidor, como vos pero, sos tan cumplidor, ni me preocupé yo de recordártelo. no, pero mira, por Dios, qué vergüenza. Yo No, digo, no, no, hasta no, ahora. Natalio cuando dice que prepara, prepara. Me quedaba completamente tranquilo. Qué locura, qué locura. Perdón, muchachos. Hoy a la tarde, ayer me puse a leer y hoy terminé de leerlo, este tercer. Que inclusive yo me preguntaba, yo decía, ¿por qué arrancar en el tercer capítulo? Y yo, bueno, pues, tercer capítulo, vamos y leemos eso. Qué mal. Y bueno, y estaba en una reunión que tenía que ser a las 5, estaría horario. Y la aplazaron. Pero bueno, era una cuestión de. Bueno, no hay problema. Cualquiera le puede pasar. Sí. Igual vas a ir contra, porque estás igual que yo leí, pero no lo Ajá. preparé. Entonces, en todo caso, si yo me voy olvidando algo, vos y Ernesto, Va. vayan aportando, ¿eh? Bien, Vayan bien. aportando que yo me puedo ir comiendo cosas. Bueno, estábamos al comienzo del tercer capítulo, entonces, ¿por qué el tercer capítulo? Porque los primeros dos son curiosidades, no hacen a la materia. Claro. El uno y el dos te cuentan la historia del distributismo y cuáles fueron las Ah, fuentes que usó el autor, o sea que no. Desde el punto de vista que para nosotros sí es linda la curiosidad. Igual yo hablé al principio, como no iba a poder desarrollar todo el tema, hablé un poquito, esperando a ver si ibas a hacer. Bueno, cuestión más, Listo. cuestión menos, estamos que al comienzo que a partir de la Rerum Novarum de 1891, ellos toman el guante, 98. 91 1890. dice acá, Ah, 1891. 91.
Ah, bueno. Acá el libro dice 91. Yo pensé que era Está un poco bien. anterior. Pensé que era No, un no, poco es anterior. 91, es 91. Sí, Así perdón. que bueno, eran unos muchachitos. Chesterton un quinceañero y Belloc un veinteañero. Cuando sale esta encíclica, ellos toman el guante, unos 10 años después, más o menos, eh, Ujú. eh, y empiezan a elaborar ya más formalmente en 1806 y 1807. O sea, estamos hablando de 7 y 9, 16 años, 17 años después de la Reunión Humaron, ellos empiezan a sentar las bases del tributismo basado, por supuesto, en la doctrina social de la Iglesia. Una cosa que hay que Con- destacar, sí, sí. decir, No, Ernesto, que decir. ahí conviene rescatar que la Rerum Novarum hace especial hincapié en que lo único que le garantiza al hombre la libertad, en el sentido de que el hombre tiene necesidades diarias de alimentación, vestido, una casa, habitación, a lo largo de su vida, y que lo único que le garantiza eso es la tierra. Exactamente. Eso es lo que, y por eso ellos toman el concepto de propiedad como el centro del distributismo. Yo creo, me parece, después de haber leído algunas cosas del distributismo, que en realidad el distributismo no inventa nada, sino que toma la idea medieval. De hecho, Chesterton lo dice, por ahí lo leí en algún discurso que da, que ellos toman la forma de organización económica de la Edad Media. Lo que pasa es Sí, que ahí en la Edad Media no estaba formulado claramente una teoría, primero porque no estaba la ciencia que hoy decimos económica, no en los términos que lo tenemos hoy, sino más bien como una filosofía práctica, era la economía, así lo consideró Aristóteles. Y en segundo término, porque no concebían otra forma de organizarse. No existía el claro. concepto de capitalismo ni de socialismo. Esos son hijos de la modernidad. En esa época había, desde que el mundo era mundo, se organizaba de una manera. El mundo estaba lleno de pequeños, había grandes propietarios y había pequeños propietarios. Pero desde que el mundo es mundo siempre hubo pequeños propietarios. Siempre hubo una clase, digamos, campesina libre. ¿eh? Claro. Eh, y siempre hubo una clase de comerciantes libres. Después estaban, sí, Exacto. los ricos, los terratenientes, todas esas cosas. En la época de los absolutismos había mayor proporción de terratenientes que de hombres libres, pero por ejemplo en Israel la proporción era mucho mayor de pequeños propietarios que de grandes latifundistas, digamos, ¿no? Y así Claro. Y pasaba en sí, casi todo el... Sí, Ernesto. no, es que justamente el término economía viene del griego, econos, quiere decir el hogar. Era la recta Claro, administración del hogar, que después se desvirtuó y pasó a ser, en vez de economía, la recta, digamos, distribución de los bienes materiales en el hogar, lo que es la crematística, que es la búsqueda de la ganancia. Y ahí es exactamente. donde se degenera el concepto. Exactamente. Y eso ya está en Aristóteles, digamos, esta Sí, distinción y esta manera de exacto. organizar. De hecho, el distributismo se basa, eh, como es, en el concepto de que la unidad básica económica no es el hombre, sino la familia. Y esto es una idea de Exacto. Aristóteles ya. Sí, sí. Se supone una familia de hombres libres. No, no. Por ahí alguien había puesto un chat, ¿por qué no lo leen? ¿Por qué no lo leen? Porque yo no, me cuesta porque estoy con el celular acá. Bien. Es una referencia a la palabra economía que agregó Carlos. Hoy Carlos, por Juan, decí lo que puse, decí lo que puse. Lee el chat, dale, Ricardo, léelo. Porque se ve que Carlos no puede hablar, no sé. ricos era el hogar, la casa pone Ajá. Matías, no Carlos. Ah, bueno, Matías. Bueno, genial, Matías genial. Laude. Escúchenme, pueden hablar, ¿eh? Si no tienen micrófono, no hablan, pero si Sí, no, sí, no hay ningún claro. problema con que hablen, ¿eh? No. Esto es una charla, no es un monólogo. Bueno, Eh, o sea, parecería que el distributismo es una formulación un poco más actual de una economía que existió por miles de años, ¿no?
De hecho, el concepto de unidad básica venía de Aristóteles, ¿no? Y esto hay que tener en cuenta que las dos ideologías reinantes del momento, tanto el socialismo como el capitalismo, eh, son a la vez tanto políticos como económicos, como sociales y filosóficos. Todas estas áreas, o sea, abarcan prácticamente toda la vida del hombre racional, digamos, ¿no? Todas las ciencias del saber racional. ¿Eh? Y el distributismo, en ese sentido, se quiere presentar como alternativa, como una concepción del mundo distinta, ¿no? Claro, y sobre todo del hombre distinta, porque en el capitalismo y el socialismo el hombre es un engranaje Exactamente, de la producción. En cambio acá está todo, el distributismo lo que plantea es que el centro es el hombre. Y todo tiene que estar referido a él, porque una economía que no sirve al hombre no sirve. exactamente. Muy bien. Dice que una de las grandes acusaciones que tiene el distributismo es que nunca logró cuajar eh, un corpus de práctico, o cuajar prácticamente los presupuestos. Un poco más adelante el libro dice como que a Chesterton no le importó demasiado llevar a una ciencia práctica. Eh, no es tan así porque se fundó en 1932 una liga distributista a cargo de Belloc, y se establecieron comunidades. Lo que parece que no se desarrolló es un corpus de doctrina, así como uno dice, bueno, me fijo en la escuela austríaca de economía y tienen sus lineamientos, sus presupuestos, su teoría, sus cálculos. O sea, básicamente aplicar la matemática a lo que es la filosofía de cada economía, ¿no? Tratar de darle un sustento matemático, digamos, según la teoría económica. Eso no llegaron, eh, o por lo menos este autor no lo sabe. Sí hay, porque dice que es solamente una filosofía práctica, ¿no? O sea, es una cuestión de sentido común, es aplicar el sentido común. ¿Eh? Eh, Así que esta crítica fuertemente, nunca le importó demasiado a los distributistas esto, sino que trataron de aplicar sus ideas e implantarlo en los lugares donde se desarrollaron, ¿no? Y dice que esto en realidad viene desde la historia, porque dice que el oficio economista propiamente dicho aparece mucho después, porque dice que los primeros teóricos de la economía eh, eran filósofos, comerciantes, eh, no había economistas profesionales. Entonces, parece que en ese sentido el desarrollo del distributismo sigue este mismo camino. Gente que hacía observaciones prácticas. Ricardo era un comerciante, por ejemplo. Stuart Mill era un filósofo, que son los grandes padres del capitalismo, digamos, ¿no? Hobbes también era un filósofo. Eh, Así que, bueno, si vamos para los liberales, también Voltaire y Rousseau y Diderot también eran, si se puede llamar, filósofos. O sea, eran gente de ideas, no eran gente práctica. La primera economía, doctrina económica nace en el siglo XIX, ¿no? Claro. Y Chesterton decía que eran más importantes las ideas teóricas de los hombres que las prácticas, porque dice que las ideas subsisten independientemente de que se haya o no una aplicación práctica. Esto es lo que él contestaba normalmente. O sea, Claro. Chesterton tenía más bien una inquietud filosófica que... eh, bueno, ahí Matías dice que todos esos filósofos eran protestantes. Sí, claro. Claro. Protestantes o agnósticos. Bueno, en el caso de Voltaire y Diderot y todo eso eran católicos nominalmente, ¿no? Nominalmente, eran agnósticos, masones. Hobbes y Ricardo y Stuart Mill sí eran protestantes, eran anglicanos. O no sé si eran presbiterianos, no sé cuál era. Bueno, es importante también el influjo que llegó, digamos, al capitalismo, porque el protestantismo eliminó la culpa, digamos, que decían que con solo la fe bastaba, o sea, no importaba lo que uno hiciera, o sea, uno podía explotar
a sus empleados. Total, mientras él tuviera fe, no había ningún problema. Y después también tuvo mucha incidencia el anglicanismo, que decía que, bueno, digamos, lo que demostraba si Dios estaba a favor de un hombre era la riqueza. Entonces, que cuanto más rico vos tenías, todo eso constituyó un cuerpo, digamos, que fue el caldo de cultivo para el protestantismo, el capitalismo y todo eso que terminó siendo una cosa que destruyó a los hombres y a sus familias. Sí. Bueno, hay un libro muy famoso de Max Weber, que es Los orígenes del capitalismo, que analiza justamente la relación entre los calvinistas, que pasaron a Inglaterra llamándose puritanos, y sobre todo a Estados Unidos, después pasaron, de lo cual la reina Isabel fue gran protectora, que tenían la teoría de la predestinación. O sea, todos estamos predestinados, no importaba demasiado el albedrío que podíamos tener porque todos estamos predestinados. Entonces, la señal de que te vaya bien económicamente era señal de elección de Dios. Por lo tanto, si Claro, vos explotabas a tus obreros y eras rico, significaba que estabas bendecido. Y tal esto es el cual. origen de la codicia protestante. De hecho, es Sí, el día de hoy que ellos, los capitalistas, dicen que el verdadero motor económico es la codicia, cuando para los católicos es un pecado capital, ¿no? Fíjate la tal cual. diferencia de concepción. Lo que para nosotros es uno de los pecados capitales, para ellos es el motor de la economía o el sustento del capitalismo. Sí, Y es así. El capitalismo es codicioso y avaro y, exacto, y busca, si te puede trampear, te va a trampear. Porque lo que exacto. importa es lo que vos posees, no lo que sos. ¿Eh? El distributivismo acá viene también a criticar, es muy fuerte en su crítica, al eterno progreso de la modernidad. Vos viste que desde los filósofos de la Revolución Francesa y en general toda la modernidad está ese mito de que la humanidad por sus propias fuerzas va a ir rompiendo vallas, cada vez va a ser mejor a través de la ciencia, la técnica y el avance de la filosofía, que para ellos avance significa quitar a Dios del medio, y el ser humano por sus propias fuerzas va a llegar a un progreso. Ese progreso es indefinido. No tiene límites el hombre para ese progreso, entonces, esto fue un golpazo, por supuesto, a partir de las grandes guerras, ¿no? Esa idea quedó destruida a partir de la Primera y la Segunda Guerra Mundial con la capacidad destructiva que el hombre tiene hoy día, ¿no? Eh, Todos sabemos que esto puede terminar en cualquier momento de manera trágica. Tal Y en cual. lugar Exacto, de un progreso indefinido, vamos a tener un retroceso de 1500 años o exacto. más. Bueno, pero todas estas políticas que están ahora, viste, anticrecimiento y demás, está basado en el maltusianismo, que es la otra corriente que también influyó en el protestantismo, ¿no? Que ellos decían que los hombres se multiplicaban en forma geométrica y los alimentos crecían en forma aritmética, y que inevitablemente había que reducir la población. Entonces, con esos tres, ese conjunto de tres ideas, se, 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 formó lo que es hoy el globalismo, que quiere eliminar ¿y quiénes eran los que había que eliminar? Y entonces ahí decían, no, a los que hay que eliminar son los pobres, porque los pobres, como ellos consideran la riqueza como un signo de la amistad de Dios, bueno, los pobres eran los que había que descartar, había que eliminarlos porque evidentemente no eran del agrado de Dios. Esa fue toda la idea, digamos, que está incluso hoy, ¿no? Es lo que predomina. Hay que destacar que Malthus era un pastor, cuáquero, lo que puritano. Así que bien justificado en su ideología lo que tenía que hacer, lo que para cualquier católico parece aberrante, ¿no? Claro, Después hay muchas cosas que Malthus proponía que se vieron y lo vemos hoy día, que es por ejemplo que
la gente de menos recursos tiene que vivir en barrios horribles, que no tengan Sí, servicios, ni sanidad, ni y que sean calles estrechas y retorcidas, eh, sí, básicamente tal para cual, romperle la psiquis y que se quieran matar, básicamente eso es la justificación. exactamente. Eso lo vemos en cualquier villa miseria, lo vemos en cualquier ciudad grande, las zonas de los pobres que son realmente zonas cerradas prácticamente, donde viven como pueden, condiciones de mucha suciedad y falta de servicios y qué sé yo. Todo eso son ideas maltusianas. Eh, Exacto, totalmente. uno, no, Va, y uno sabe, anticristiana, anticristiana, y porque justamente, anticristiana, sí, sí, porque, digamos, ¿qué costo tiene llevar agua potable, una cloaca a un barrio rico? Lo mismo que llevar a un barrio pobre, exacto, digamos, exacto. no es Ellos tanto. consideran a los pobres como que van a recibir el derrame. O sea, no existen políticas que se ocupen principalmente de los pobres, sino que ellos consideran que, bueno, si a todos los ricos les va bien, los pobres van a recibir algo del derrame, cosa que es una mentira porque la avaricia es tan grande que nunca les llega nada. Cada vez concentra más la propiedad. Por eso llegamos a ese estado de que el 90% de la riqueza está concentrada en el 2, 3, 5% de la población del mundo, con esas ideas. Exactamente, exactamente, cada vez más. El autor sigue después diciendo que es medio sorpresivo que Chesterton no reconoce ningún valor en el capitalismo, ni siquiera la industrialización, la mayor producción o el uso del capital para generar nuevas fuentes de trabajo, en fin. Eh, no ve nada bueno o no le importa. Él quiere volver a una especie de vida bucólica, ¿eh? Donde la mayor parte de la población viva de su trabajo en el campo, que sea autosuficiente, y no ven el capitalismo. Esto lo sorprende porque, bueno, hay otros autores distributistas que sí, dicen, escúchame, yo ahora puedo producir autos, puedo producir aviones y computadoras, ¿por qué voy a tirar todo eso para irme a vivir al campo, digamos, ¿no? Eh, el tema es ver cómo con estos nuevos medios tecnológicos, pienso yo, esto es una idea mía, que imagino que mucha gente coincidirá conmigo, porque voy a tirar los avances tecnológicos en virtud de una idea tan romántica como si, bueno, listo, voy al campo y trabajo arando con bueyes y se terminó, para mí ya está todo. ¿Eh? Eh, no voy a usar tractor, no voy a usar fertilizante, no voy a usar nada, ¿por qué? Y bueno, porque yo quiero vivir en No, forma romántica. Es una idea romántica, digamos. pero no sé si Chesterton, o sea, este, por ejemplo, bueno, los distributistas más modernos como Schumacher, por ejemplo, no, ellos decían que Ujú. había que adaptar todas las herramientas a la pequeña empresa. O sea, estaba en contra de lo que, porque ¿qué hicieron los capitalistas? Crearon grandes empresas enormes que si no tenías un capital gigantesco no la podías poner y eso arrasaba con toda la mediana y la pequeña empresa. Entonces, Exactamente. él decía, no, hay que distribuir, en vez de que haya una gran empresa que absorba todo, tener 1000 empresitas que tengan herramientas adecuadas, digamos, para hacer pequeñas producciones familiares, en vez de una grande que concentre todo, que es mucho más sano para todos. Exactamente. También Después hay otra. un momento, perdón, Sí, sí, es Natalia, por muy, favor. dice que, digamos, Chesterton es más de la postura de no necesitamos tener todas las respuestas a cada etapa de cómo podría irse desplegando el distributismo, sino que poner a rodar, si se quiere, el carro va a ir luego, digamos, esas primeras etapas de distributismo, por pequeñas que sean, van a ir también transformando la mente y van a ir encontrando nuevas formas o nuevas soluciones según estos criterios, ¿no? De adaptación de la economía al hombre, que la centralidad de la familia comunidad económica básica y así, ¿no? Entonces, es decir, si hoy hay unas determinadas realidades que no las terminamos de comprender, eso no puede hacer desistir de la empresa distributista. Claro, Tal totalmente. vez el distributismo hoy, en la realidad de hoy, es aplicable a este segmento de la actividad económica. Eso va a generar una nueva mentalidad.
que tal vez eso abra, digamos, las puertas a nuevos descubrimientos. Claro. Creo que está, no me acuerdo bien en qué página, pero estaba contenido en ese sentido. Sí. Sí, no, lo que el autor dice es que, bueno, después se pone a hablar de ese retorno al campo de Chesterton como única alternativa a corregir los problemas del capitalismo. Dice el autor que esto es posiblemente porque en la época en que vivió Chesterton, pensemos en el comienzo del siglo XX, el campo todavía no estaba tecnologizado. Claro. O no había tenido el impacto la tecnología del campo con lo que tenía así la tecnología industrial. No era tan importante la máquina, ni la productividad era mucho mayor en el campo. Con el correr del siglo XX, el campo se fue tecnificando, sobre todo a partir del segundo cuarto del siglo XX. El campo tuvo un gran auge tecnológico en esa época. Se mejoró mucho la maquinaria, las cosechadoras y todas esas cosas. Y dice el autor que si Chesterton hubiera vivido todo esto, Chesterton muere en el año 36. 26, creo, 1926. 36. 36, 36, 36. bueno. No llegó a haber un desarrollo industrial. Por eso él quería volver a un estado anterior, porque había un estado de injusticia. Había gente que había vivido en el campo durante generaciones y generaciones y compulsivamente la llevaron a las ciudades. Posiblemente lo que él pensaba, como todo mente práctica, era justamente dar vuelta a la hoja y volver a lo que era. Es como si nosotros ahora dijéramos en Argentina, bueno, vamos a volver al estado que tenían las pymes en la década del 60 en la Argentina. No sé si hoy día sería posible, por los cambios tecnológicos, por un montón de cosas, pero en la década del 60 estaba lleno de pymes. Entre el 70 y el 80 destruyeron, no sé, el 80% de las pymes en Argentina. Las destrozaron, totalmente. Las destrozó las pymes. Adri, perdón. Entonces, bueno, nosotros hoy día digamos, no, acá la solución es volver a como era antes. La pyme como era antes, que tenía 10 obreros y que sí tenían máquinas, pero no eran máquinas automatizadas, eran máquinas manuales, ¿no? El obrero cortaba, clavaba, qué sé yo. Eran muy manualidades, ¿no? Así que puede ser, no sé. Igual Belliot, viste, ¿te acordás cuando leímos que tenía una mirada un poco más amplia? ¿Te acordás cuando trataba los grandes capitales y trataba las grandes industrias y todo eso? Los ferrocarriles, inclusive. Sí, tal No vez estaba tan cerrado a la vida rural. ¿Te acordás que trataba el tema de la Adri, perdón. tienda y todo eso? Adri, Sí. perdón. Me tengo que bajar. Aquí lo dejo de admin a Déjame, vos o déjame, a, déjame, déjame. sí, o a Natalia. Dale. Ya igual nosotros en 5 minutos vamos redondeando y empezamos con las preguntas, ¿no? Ok. Ahí Bueno, estamos, podríamos bueno. empezar con las preguntas acá, porque ahora viene el punto 2, que es distributismo y libertad. Ya vamos casi 55, 50 minutos. Así que bueno, comentarios, dudas, preguntas, porque ahora lo que viene es el punto 2, que es distributismo y libertad. ¿Los podés preparar ahora, Natalio? Distributismo y libertad, de la página 37, iría, si podés, Natalio, ¿no? A ver, permiso. Yo entendí que el capítulo 3 era el que iba desde la página 31 como hasta la 60 y algo. Eso es lo que yo tenía, lo que Claro, tenía. pero me doy cuenta que es mucho. No, está bien. Digamos, si yo me hubiese hecho las notas de memoria de que tenía que prepararlo, lo preparaba, pero no había problema. Digo, Dale, ¿lo ahora, podés preparar vos? Bueno, este sí, sí, iría sí. hasta el punto 2, que va hasta Ajá, la página 48 de la. ajá. Eh, sí, a ver, estamos hasta la Llega hasta la 48. 48, llega hasta la 48 y arranca de la. Para que ya te digo. La verdadera revolución, ¿no? Hasta la Libertad y 48. Desde la 37 a la 48. 11 páginas. 37 y 48. Sí, es Escuchame, más manejable, más manejable. si querés, ¿cuándo es la próxima reunión? ¿Esta es Y acá posición? 15 días, ¿les parece?
Por eso, si querés 15 días, a ver, estaríamos en el 15. Sí, si querés yo la puedo preparar también, ¿eh? Bueno, entonces hagamos Bueno, una cosa. Vos preparás a Ernesto y que. ¿Cómo te va, Carlos? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Disculpen que no venía manejando, por eso no quise hablar antes de interrumpir, y ahora comienzo la celebración. Así que los escucho hasta 2 minutitos más y ya tengo que Ah, sos celebrar padre, ahora. Carlos, sos Soy padre. Mira, ahora diácono, me doy soy, cuenta. soy, soy diácono, Ah, acompaño en sos la celebración. diácono. Bueno, bueno. Bueno, un gusto que te Bueno, sumes a nosotros. Acá cada 15 días vamos a estar. ¿Eh? buenísimo, buenísimo. Igual les agradezco si me mandan después la grabación, si es posible. Sí, sí, ¿Sí? sí, sí, después esto se Bueno, graba y pasado o en la buenísimo, semana vamos mandando lo que hablamos. perfecto. Un gusto, Perfecto, muchas Carlos, ¿eh? gracias. Bendiciones, gracias. Gracias. Hasta luego, gracias. Bueno, entonces, si les parece, Ernesto, prepara el punto 2 y vos preparate el punto 3 acá un mes. Natalio, ¿está bien? Anotátelo. El punto 3 a ver si vamos. Para que No vamos a te, ver cuánto dura el punto 3. te Pará. quiere hacer trabajar a toda costa. sí, no hay problema. Punto Pasa 3 que él es sería muy desde la cuarentena. responsable, él es muy responsable. Qué mal, qué mal, qué mal. No, 3 y 4 hacete, porque va de la Sí, 48 a la 52. Son ajá, de 48 4 y después vas a hasta las la 61. De la claro, 48 a la 61 tendrías que ir. De la y termina 48 a el la capítulo 61. 2, perdón, el capítulo 3 No, termina falta en el después 64. la batalla contra el engaño, que es de la 51 a la 65. O 51 sea, a la 60. semana que viene, Ernesto, la semana que viene no, que 15 días, Ernesto hace Distributismo y Libertad, que es el punto 2 del capítulo 3. Vos vas a hacer la defensa de lo pequeño, que es el punto 3, Ajá. y el punto 4, que es el distributismo como alternativa, sus Entonces, dificultades puntos 3 prácticas. y 4. 3 y Puntos 3 y 4. Y 4. quedaría el 5, que ya después determinamos quién lo hace, ¿no? Igual les voy a recordar acá en la semana que viene, así no se me olvida. ¿Eh? No, yo en un momento dije, ay, ¿cómo no me hicieron un recordatorio? Pero después dije, no, si vos hiciste ese compromiso, se te lo voy al recordatorio, ¿viste? Qué mal, cómo me... Bueno, ya está, No pasa. pasa nada, no pasa nada. Este, Igual más o menos salió, che, más o menos. No sé si fue sí, de las sí. No, mejores clases, pero yo salió. estaba en la inteligencia de que estábamos en todo el capítulo que iba desde la 30 y pico hasta la 30 y, ¿cuánto? Desde la 31 hasta la 64. Digamos, Más o más que menos, bueno, hasta la yo 66, sí, claro. Lo vengo que de leer pasa es este que libro que se- creo que lo comentaste vos, Adrián, este de el Caal de Hugo Wass. Ah, sí, es muy lindo, muy bueno, muy bueno. Claro, me enganché. Yo creo que hacía 15 años que no leía una novela. Dije yo, bueno, vamos a disfrutar de leer algo que no ¿Viste sea académico. cómo critica, te diste cuenta cómo critica el patrón oro? Claro, sí, no, no, Y es muy nosotros vamos por el patrón oro y Hugo Guas, que vivió bajo el patrón oro, lo critica claro, profundamente. No solo lo critica, sino ve como nosotros vemos ahora la salida de la moneda fiat. Él veía la salida del patrón oro, porque él se daba cuenta que como el oro estaba concentrado en muy pocas manos, esos eran los que gobernaban la economía mundial. Ahora el problema Claro, es que los bancos centrales están concentrados en muy pocas manos y controla la exacto, economía mundial. y Básicamente, el María. que controla el valor del dinero es quien controla la economía, sea que Sí, salga sí. del totalmente. patrón oro. Porque, ¿sabes qué? Hay muchos católicos que suponen que si volvés al patrón oro van a terminar las injusticias. Y no es así. No, Porque la no, no, acaparación y todo eso depende, justamente lo que habló Hugo Guas, cómo acaparaban el oro. Entonces, a Ah, partir de esa acaparación producían las grandes diferencias, porque bastaba claro, que volquen el oro en una región del planeta o lo saquen a otra como para generar escasez o abundancia donde ellos querían. claro, pero De lo que hecho, pasa es que de alguna manera es una contención. ¿Por qué? Porque si tiene un respaldo en oro, digamos, el gobierno está garantizando que cuando vos vayas con $1 te va a dar una cantidad X de oro. Y lo que pasa es que el valor de la eso economía, sí, perdón, Ernesto, dale. no es lo ideal, pero ni remotamente, pero por lo menos establecía una cierta responsabilidad en el momento de emitir, porque si en algún momento va todo el mundo a buscar su oro, ese oro no existe. O sea,
ese oro que respaldaba, que decía Estados Unidos que lo tenía en Fort Knox, que tenía metido, ese oro nunca existió. Es otra, una fantasía. Entonces, ya Exactamente. ellos no querían establecer una relación. En cambio, ahora, una vez que, digamos que el patrón oro fue eliminado, el respaldo oro, ahora lo emiten como quieren, sin ningún tipo de problema. Evidentemente, tener un bien de respaldo siempre es mejor que no tenerlo. Que no tenerlo. Pero Pero es verdad, siempre no debemos, o sea, es menos malo. O sea, es menos lo que no malo, nos pero no es debemos bueno. olvidar, no debe olvidar que el valor de la moneda depende de la escasez o abundancia que vos tengas de oro. No importa si vos Exacto, producís tractores a morirte, vaquitas a morirte, es alimento a verdad, morirte. Todo tu valor económico va a depender del oro. Entonces, exacto. si yo agrego oro en un país, supuestamente voy a tener más billetes que lo mismo que la inflación. Sí, Más oro que los bienes que se comercian, eso quiero decir. Pero claro, si yo en un país restringo la cantidad de oro, las reservas de oro, en un país que está produciendo muchos bienes, lo que voy a generar es una crisis. ¿Por qué? sí, Porque no va a haber suficiente valor para comprar las cosas. Las cosas también van a aumentar por sí solas. Yo totalmente. suponete que yo, vamos a hacerlo simple, suponete que es un país que lo único que hace son tractores. Suponete que yo hago 1000 tractores por año. Yo tengo el oro equivalente a 1000 tractores por año. Entonces, el oro respalda con el dinero para comprar y comerciar 1000 tractores. Ahora, si el día de mañana yo agrego 1001, yo tendría que tener el oro para ese 1001. Porque si no, mis tractores, el oro van a cubrir 1000 tractores, o sea, para cubrir 1001, el oro se tiene que depreciar Claro, o total, aumentar el valor del camión. Una de dos, lo más sí, probable es que aumente el valor del camión. Ahora, si yo traigo mucho oro, ese oro se va a inundar de billetes, lo que va a generar inflación. Por eso siempre el valor de la moneda, y esto es una doctrina bien cristiana, tiene que ver con la cantidad de bienes y el valor de los bienes, que siempre es un valor subjetivo, digamos, en el sentido de que totalmente, está totalmente, determinado lo que los medievales llamaban la feria, el mercado. Mal exacto. entendido ahora que es otra cosa, el mercado, ¿no? Eh, Exactamente, no, no como ahora que, o sea, hay que emitir, pero para financiar proyectos productivos. Entonces, exactamente, que tengan una tasa de retorno positiva, o sea, que generen más bienes que lo que vos estás invirtiendo. Con esa simple regla, el precio no se corrompe, o sea, la moneda no se corrompe. no, no, Este, lo que puede tener son vaivenes estacionales, estacionales, vaivenes exacto, que hay exceso de producción en las planificaciones o cosas por el estilo, pero si vos mantenés que el dinero circulante es equivalente a los bienes y servicios que vos producís, entonces exacto, estás en una economía racional, donde el estable, dinero solamente es un bien de intercambio y no es exacto, una herramienta que da valor en sí mismo, que es lo que el total, problema del capitalismo, que lo que genera el capitalismo son gigantescas deudas porque inventa valor todo el tiempo. Valor gigantescas que en deudas. definitiva alguien paga. ¿Pero por qué? Porque se da crédito para el consumo y los bancos les han permitido que generen a través de los encajes fraccionados que multiplican el circulante por 10. Entonces Y sí, imagínate, no tienen respaldo. Entonces esa es la base de la inflación. La usura es la base de la inflación. exactamente, exactamente, exactamente. Tal cual. Bueno, algo aprendimos, chicos, en el primer libro, ¿eh? Algo aprendimos. Bueno, Eh, ¿Alguien quiere preguntar algo, decir algo? Está en el momento, aprovechen que los que tenemos cámara estamos vivos todavía. Capaz que la semana que viene andás a ver. Viene Putin, revolea una bomba nuclear y se termina todo. Que mientras Dios nos pille confesados, tal Eh, cual. vamos esta noche, Natalio, vamos con el cura del barrio. A ver, que no nos yo, agarre, no nos agarre sí, fuera de la gracia. yo ahora a las 8 tengo misa acá cerca Ah, de muy casa. bien, muy bien. La misa anti-Putin, sí. Toda la, toda, toda la, toda la Semana Santa, no sé para la misa crismal cómo está organizado acá. Eh, Sí. Probablemente La verdad no. que
más allá de todo, una hermosa semana para vivir, para Sí, estar sí. en familia, que tengan la fortuna de tener familia, y si no, para vivir con Dios y tratar de ser un poquito mejor, un poquito más cristiano, y bueno, los que hayan hecho una linda cuaresma seguramente tendrán una hermosa Pascua de Resurrección. Y después la otra vez que nos reunamos vamos a estar de fiesta, porque viste, ahí termina la cuaresma, viene la fiesta. Así que acá 15 días vamos a estar antes de la ascensión, ¿no? Así que disfrutando la resurrección de Cristo ya. Así que si tienen algo que decir, chicos, los que están ahí sin micrófono, pueden ponerlo en el chat, ¿eh? Si tienen alguna pregunta, alguna cuestión. Nada, nadie. Sí, Natalio, decís. No, que si no, cortamos. Así podemos atender Dale, cada cual. hagamos una oración y después esto saldrá en la semana de Salvador. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por esta sesión que nos permitiste tener. Te pedimos que nos des la constancia para seguir reuniéndonos, para que sigamos aprendiendo uno de otro, y que nos permitas vivir esta Pascua con la alegría que viene luego por la resurrección de nuestro Señor. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Madre de Dios, ruega por ruega nosotros por nosotros pecadores, pecadores, ahora y ahora en la hora y en la hora de de nuestra muerte. nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en Como era en un un principio, principio, ahora y siempre, por los siglos de los de los siglos. Amén. siglos. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Bueno, chicos, un gusto siempre estar con ustedes. Esperamos Gracias. que tenemos que hablar con los caídos en el cumplimiento del beber que hubo hoy, ¿viste? Porque eh, no sé, hay algunos que no están viniendo, así que lo voy a hablar. Así Bueno. que, bueno, chiquitos,